Ay, conejito. Te juro que quisiera comerte a besos. Hacer el amor, incluso. Pero tengo miedo de que nos lastimemos, corazón. Lincoln asintió. Después del día espantoso que habían pasado, todo lo que quería era unos momentos a solas con su florecita. Le hubiera encantado comérsela a besos, pero Lisa fue muy enfática cuando les entregó los analgésicos. Son analgésicos muy potentes. Les van a quitar casi todo el dolor. Ustedes van a sentir que están bien, pero en realidad no lo están. No hagan movimientos bruscos, porque pueden lastimarse más. Sobre todo, tienen que cuidar la herida de Linka en la nariz, ¿entendieron? Linka tenía lastimaduras de consideración. La más importante era la de su nariz. Su tabique nasal requirió alineación, y estuvo cerca de fracturarse. Afortunadamente, con una férula fue suficiente. La herida de la cabeza era considerable, pero pudo ser cerrada con vendoletes, sin necesidad de suturarla. El labio superior se partió en dos lugares, y tenía varios golpes y cardenales en el tórax y los costados. Lincoln salió un poco mejor librado. Al menos, no tenía ninguna herida abierta. Pero quedó con un hematoma y moretones en las costillas, en los brazos, las piernas y la cadera izquierda. A los dos los atendieron rápidamente en el hospital local, y cuando al fin regresaron a casa, Lisa los revisó y les dio pomadas y analgésicos. Les aseguró que los moretones y las heridas desaparecerían en una semana. Lo sé, Florecita. Respondió Lincoln. Yo tampoco quiero que nos lastimemos más. Solo te pregunto, ¿puedo besar tu cara? Claro que sí, mi vida, contestó la niña con una media sonrisa. Lincoln se acercó, y la besó suavemente en los sitios de su cara que no estaban lastimados. Linka tuvo cierto temor al principio, pero enseguida comenzó a disfrutar del suave contacto de los labios de su amado sobre su piel. Era el contacto más dulce que había recibido aquel día. Linky. Ah. Suspiró la niña. ¿Te duele, corazón? Se detuvo Lincoln, preocupado. No. Sigue, mi amor. No te detengas. Lincoln entendió y siguió besando a su amada, solazando sus labios con el exquisito contacto de su sedosa piel. Besos y caricias. Eso era lo que necesitaban después de recibir tantos golpes y sufrir tantas angustias. Los policías que los encontraron los trataron con respeto y delicadeza. Posiblemente no los hubieran tratado tan bien, si no fuera porque los encontraron heridos. Al menos eso pensaron ellos cuando vieron que levantaban a su atacante sin mayores consideraciones, sin esperar a que se repusiera del todo. Los policías lo esposaron y lo metieron a la patrulla sin contemplación alguna. Uno de los policías, el de mayor edad, revisó la herida del Inca, mientras el otro llamaba al hospital. Cuando lograron controlar la hemorragia, los llevaron de inmediato. Solamente les preguntaron por los nombres, la dirección y el teléfono de sus padres. Y no los importunaron en ninguna otra forma. Ya no supieron lo que ocurrió con Paige. Rita llegó mientras recibían atención médica. Ella los abrazó, los besó, y les pidió explicaciones. Todo pudo haber quedado allí, pero como estaba involucrada una persona que tenía antecedentes penales, los policías insistieron en llevar a los niños a la comisaría para tomarles declaración. Ese momento todo fue relativamente sencillo. Pero las cosas se complicaron cuando el padre de Paige se presentó en la delegación para poner una querella contra quien resultara responsable por las heridas que sufrió su hija. Llegó vociferando y gritando que su hijita había sido atacada por un par de vándalos, y en ese momento estaba siendo sometida a una cirugía para intentar salvarle el brazo. Eso puso muy nerviosos a Lincoln y Linka. Los policías notaron su inquietud, y los instaron a que hablasen. Pero Rita intervino, y dijo que los niños no harán más declaraciones si no era en presencia de su abogado. Así que lo llamó, y el interrogatorio tuvo que ser suspendido hasta que el abogado se presentara.
Fueron horas tensas y angustiantes para los dos. Estaban cansados, asustados y muy adoloridos, pues ni el paracetamol ni el diclofenaco fueron suficientes para aliviar sus dolores. Rita, prudentemente, evitó preguntarles nada en frente de los policías. Se limitó a acariciarlos, confortarlos y sujetarles las manos. Cuando el abogado llegó, insistió en invocar la quinta enmienda de la Constitución, y en tener una charla privada con los chicos. Ya ahí, los niños tuvieron que explicar detalladamente todo lo que ocurrió, la manera en que se vieron obligados a defenderse de sus agresores, y lo que Linka le había hecho al brazo de Paige. El abogado y Rita escucharon con atención, completamente estupefactos. A los dos les costó mucho trabajo concebir, o siquiera imaginarse lo que ocurrió. Tras una breve consulta a sus bases de datos, el litigante decidió que los niños no tenían por qué declarar sobre el asunto, y diseñó una estrategia legal para protegerlos en caso de que hubiese una querella contra ellos. Al fin, después de casi 6 horas, Lincoln y Linka pudieron regresar a casa. Y obtener el confort y descanso que tanto necesitaban. Los muchachitos continuaron amándose con cuidado. Se besaron con precaución en los rostros febriles, y sus respiraciones se agitaron. Pronto, sus cuerpos clamaron por mayor cercanía. Por tener un contacto mucho más estrecho. Se abrazaron con mucho cuidado, evitando tocar las zonas lastimadas de sus cuerpos. Pronto quedaron frente a frente, estrechándose en un cálido abrazo. Linka extendió su mano y acarició con cuidado los blancos cabellos del muchachito, mientras él deslizaba las yemas de sus dedos por las mejillas de la niña. Lincoln la contempló con admiración y preocupación a la vez. Era espantoso volver a verla tan herida, con esa horrible férula en su nariz. Y tendría que llevarla puesta por lo menos durante una semana. ¿Te sientes bien, mi vida?, dijo en un susurro. ¿No te duele? Linka sonrió. Se veía encantadora aún con el aparatoso vendaje. No, conejito. Los analgésicos de Lisa funcionan muy bien. Me muevo lentamente porque quiero quitarme esta cosa tan pronto como pueda. No tengo ganas de lastimarme más. Lincoln la miró con mayor ternura, si cabe. Ay, corazón. Y te lastimaron por mi culpa. Ella no lo dejó terminar la frase. Le tomó el rostro con las dos manos e hizo que la mirara. SHHH. Ni se te ocurra repetir eso, mi vida. Lo volvería a hacer 1000 veces, si fuera necesario. No iba a dejar que ese maldito troglodita te siguiera lastimando. Gracias, mi vida, dijo Lincoln, apenado. Eso fue genial. Por un momento me pareció como si estuvieras dispuesta a matarlo. Estaba dispuesta a matarlo, dijo ella, mirándolo con completa seriedad. Nadie va a lastimar a mi conejito y quedar impune. Lincoln estaba sorprendido por el cambio tan radical que Linka había experimentado. No parecía quedar casi nada de la niña que fue víctima casi fatal de los maltratos de su propia familia. Estaba al tanto de que Lin le enseñaba artes marciales para practicarlas con ella, pero nunca imaginó que hubiera aprendido tanto. Estuviste increíble, mi vida. Increíble. Lin de verdad te ha enseñado muy bien. Sí, dijo ella, y se detuvo. Pero, si te digo la verdad, nunca esperé que tuviera que meterme en una pelea real. Tampoco me imaginé que podría hacerlo. Vamos, si me daban tanto miedo estas cosas. Tú sabes, amor. Con todo lo que me hicieron. Linka se estremeció en los brazos del chico. Él percibió su nerviosismo, y la abrazó con un poco más de fuerza. No sé. No estoy segura de qué me pasó. Cuando Paige me atacó, hubo un momento en que sentí mucho dolor y miedo. Fue la misma sensación que tenía cuando alguno de mis hermanos me pegaba. Pero también me enojé mucho, y gracias a eso pude utilizar todo lo que Lin me enseñó. Fue como si mi cuerpo y mi mente protestaran. No estaba dispuesta a que me siguieran maltratando. Ya no. Sobre todo después de que tú me rescataste, conejito.
Después de que me enseñaste y me has dado tantas cosas buenas. Lincoln sonrió, y sintió que sus ojos se humedecían. Estaba tan conmovido. No había manera de que no lo hiciera, Florecita. Eres maravillosa. Linka sonrió, y le dio un beso suave en la punta de la nariz. Sí. Eso sentí cuando vi que te estaban golpeando, corazón. ¿Cómo no ayudarte? Te amo tanto. Si se meten contigo, se meten conmigo también. Lo sé, pero... Bueno, esto es un poco vergonzoso para mí. Lincoln bajó la mirada y se puso un poco rojo. La niña se sintió un poco desconcertada por esa reacción. ¿Qué quieres decir, corazón? Quiero decir que no pude hacer nada por defenderme. Y por culpa de eso, tú tienes esta herida en la nariz, mi amor. Lincoln se sintió todavía peor. Era cierto. Su novia tuvo que defenderlo de la agresión. ¿Acaso no era él quien la había rescatado y quien tenía la obligación de protegerla? Y qué bien lo había hecho, vaya. Aquello no era bueno para él. No ayudaba en nada a su autoestima. Mi amor, no tienes que sentirte así. Ya era hora de que yo hiciera algo por mí, por nosotros. ¿No crees? El chico ya no dijo nada. Se limitó a mirarla con cara de perrito regañado. Linka se sintió tan conmovida, que por un momento olvidó sus precauciones. Lo atrajo contra su rostro, y se las arregló para besarlo en los labios. Mi vida. Te entiendo. Pero no quiero que te preocupes ni te avergüences más. En vez de eso, ¿por qué no le decimos a Lin que nos entrene a los dos? Te aseguro que ella estará encantada de tener dos sparrings para sus prácticas. Lincoln sonrió, y había un dejo de ironía en su sonrisa. Aquello era asombroso. Irónico. Se había pasado toda su vida rehuyendo los entrenamientos salvajes de su hermana, aceptando practicar a regañadientes. Y ahora, se sentía casi como si fuera a suplicarle que lo hiciera partícipe de sus exhibiciones de salvajismo. Pero claro, jamás antes tuvo a alguien a quien amar y proteger. Sé cómo te sientes y lo que estás pensando, amor, dijo Linka. Pero no pasa nada. Te aseguro que Lin lo entenderá. Estará encantada y no te dirá nada desagradable cuando se lo pidamos. Ya se te olvidó su cara cuando nos vio, y cuando escuchó todo lo que nos pasó. Lincoln suspiró. Era imposible olvidarlo. Su hermana se puso de todos colores cuando los vio llegar en ese estado, y su primera reacción fue salir a buscar de inmediato a quien se había atrevido a lastimar a sus hermanitos. Pero la detuvieron, y le contaron el relato detallado de todo lo que ocurrió. Al final, una sonrisa de orgullo le iluminaba el rostro. Eso es fantástico, Linka. Gritó, y apenas se contuvo para no hacerle el abrazo del oso. Saliste lastimada. Pero, ¿te imaginas lo que pudo pasarles si no hubieras aprendido aunque sea un poco de defensa personal? Tenemos que enseñarte más, porque esos dos trogloditas no son los únicos que te vas a encontrar en la vida. Por una vez, prácticamente toda la familia estuvo de acuerdo. Algunos, como Lin Señor y Lola, tuvieron sus reservas. Sin embargo, Rita, con todo y haber perdido la mayor parte del día, estuvo de acuerdo con lo que hizo Linka. Preveían que podía venir una tormenta legal, si los padres de Paige la acusaban formalmente. Pero gracias al consejo del abogado, estaría listos para enfrentar esa eventualidad. Todavía en ese momento, Lincoln pensaba que quizá no era la mejor idea. Pero ahora que estaba acostado con su Florecita y mucho más tranquilo, tenía que concederle la razón. Más valía estar preparados para cualquier cosa que el futuro trajera consigo. Era una verdadera lástima que tanto él como su amada hubieran tenido que salir heridos para que lo entendieran. Me parece bien, corazón. En cuanto nos repongamos, lo haremos. Estaré encantado de practicar contigo para defendernos el uno al otro. Linka sonrió, y comenzó a acercar su rostro lentamente hacia el de Lincoln.
La vio acercarse, y decidió que las palabras estaban de más. Capturó el labio inferior de Linka entre los suyos, y comenzó a acariciarlo y succionarlo con mucha delicadeza. Linka pasó su lengüecita humedecida por los labios del muchacho, y se deleitaron en un tierno y apasionado intercambio de caricias con las partes sanas de sus bocas. Muy pronto el contacto de sus lenguas sustituyó por completo al de sus labios. Las dos se movían con agilidad, haciéndose caricias que en otras circunstancias difícilmente se hubieran animado a experimentar. Aquello fue casi una sorpresa, un descubrimiento maravilloso para los dos. Había tantas maneras de demostrarse su amor y deseo. Lo único que necesitaban, era dejar a un lado sus inhibiciones y animarse a experimentar juntos. Después de todo, se amaban y confiaban el uno en el otro. Y ahora, con mayor razón. No hablaron más. No se pusieron de acuerdo, porque no hubo necesidad. Sus lenguas y sus manos estaban perfectamente sanas. Y pronto descendieron por los cuellos, por los pechos, y por todos aquellos lugares a los que eran capaces de llegar. Una caricia, un apretón en alguna parte del cuerpo fue más que suficiente para inflamar sus pasiones. Muy pronto idearon la forma de consumar aquello que habían estado deseando desde la mañana. Eran afines, afines por completo. Dos almas gemelas que no tenían por qué haberse conocido. Dos criaturas destinadas a nunca encontrarse. A vivir vidas paralelas sin que sus realidades se tocaran jamás. Pero ahora que lo habían hecho, era imposible saciarse a esa felicidad. No importaba su estado físico. No importaba nada más. Sus manos supieron dónde buscar, encontraron fácilmente dónde explorar y estimular. Y al final, la gloria de las caricias y la exquisita culminación. Deseada y merecida después de las vivencias de uno de los peores días de su vida. El asunto causó gran sensación en la primaria de Royal Woods, pero tuvo menos repercusiones de las que cualquiera hubiera imaginado. El lunes siguiente, Lincoln y Linka fueron llamados a las oficinas del director. El buen señor les explicó que, debido a que todo había ocurrido afuera de la escuela, ellos no podían ni tenían intenciones de tomar cartas en el asunto. Sin embargo, se esperaba que entendieran que las autoridades escolares no deseaban que promovieran desorden o pelea alguna en la escuela. Pues de lo contrario serían sancionados con rigor. Lincoln y Linka se fueron, pero no sin antes decirle al director que consideraban injusto ser puestos en observación especial solo porque se defendieron como pudieron del ataque de dos personas muy peligrosas aquel primer día. Todos los observaban como si fueran fenómenos de circo. La maestra Johnson les preguntó si realmente estaban en condiciones de tomar clases, y Lincoln le entregó la prescripción médica. El facultativo aseveraba que podían participar con normalidad en todas las actividades académicas, excepto en aquellas que implicaran alguna clase de esfuerzo físico. Durante el receso sus verdaderos amigos se acercaron, ansiosos por saber los detalles de lo que había pasado. Los niños se mostraron precavidos y no revelaron demasiado. Recordaban perfectamente los consejos del abogado, y no dijeron nada sobre las heridas de Paige y la manera en que Linka se defendió de ella. De cualquier manera no hizo falta. Todos eran unánimes al reconocer que Paige recibió su merecido. Las historias de sus perversidades eran un secreto a voces entre los alumnos. Y si bien antes no hablaban mucho de ello por temor a represalias, ahora lo hicieron hasta que se cansaron. La conclusión final de todos fue que padecía algún tipo de locura. Por supuesto, contribuyó mucho el hecho de que ella no se presentara a la escuela aquel día, ni nunca más. La querella de los padres de Paige tampoco prosperó.
Ni siquiera hizo falta que Lincoln y Linka se presentaran en el juzgado para hacer algún tipo de declaración. Cuando los padres de Paige se enfrentaron al abogado de la familia Laud, bastó con que él les hiciera notar la pésima reputación que tenía su hija. Les recordó las querellas que pudieron presentar contra ella los padres de otros niños a los que había lastimado, la ausencia de testigos reales y las evidencias indirectas y circunstanciales de que se había aliado con un individuo con antecedentes penales que estaba a punto de ser sometido a proceso por reincidencia. Tenían todas las de perder, y ellos lo sabían muy bien. De manera que decidieron sacar a su hija de la primaria de Royal Oaks y trasladarla a Kentucky, para que no fuera tan sencillo rastrear sus antecedentes. Con el transcurso de los días, las aguas se fueron calmando. Lincoln y Linka se convirtieron casi en las celebridades en la escuela. Pero como ellos no hacían uso de su popularidad y preferían convivir y permanecer juntos todo el tiempo, las aguas terminaron por regresar a su cauce. Siguieron frecuentando a todos sus amigos, haciendo tareas y trabajos, y conviviendo más que nunca. Una semana después del incidente retiraron la férula de la nariz del Inca. El médico comprobó que ya todo estaba muy bien. La niña ya no sentía nada de dolor, y ambos dejaron por completo los analgésicos. Casi todos sus moretones habían desaparecido, y podían hacer cualquier tipo de actividad física sin limitaciones. Incluso empezaban a planear cómo iban a coordinarse con Lin para tener sus prácticas de artes marciales. Por supuesto, incluso en esos días, no detuvieron sus actividades amorosas. Solamente tenían más cuidado al hacerlas, y no podían permitirse consumar el acto. Tan pronto como se retiraron todos los vendajes, se sintieron libres nuevamente para darse placer a manos llenas. Sus noches volvieron a ser apasionadas, y procuraban aprovechar cualquier espacio de tiempo para entregarse al amor. A pesar de su desenfreno amoroso, pronto se hicieron bien conscientes de que no podrían seguir amándose sin limitaciones todo el tiempo. Linka crecería y maduraría. Pronto tendría las condiciones biológicas para ser madre. De hecho, ambos tenían la impresión de que su cuerpo había madurado y se había redondeado en aquellas pocas semanas. Seguramente, su primer periodo ya estaba cerca. Y eso quería decir que tenían que ser responsables y cuidarse. Después de mucho pensarlo, idearon una estrategia simple. Era algo tonto en apariencia, pero en la práctica resultó suficientemente efectivo. Lincoln llevaba una bolsa de papel a la farmacia con una nota adentro. En la nota decía que le vendieran unos preservativos a su hijo sin que él se enterara de lo que estaba comprando. Los encargados de las farmacias de la ciudad no eran particularmente escrupulosos, así que se tragaron fácilmente el cuento. Total, mientras les pagaran, por ellos no había problema. Luego, todo fue cuestión de acostumbrarse. No fue sencillo al principio, pero el saber que se estaban cuidando aumentaba mucho el placer y la sensación. Un poco de responsabilidad los hacía sentirse seguros y protegidos. Tampoco les fue difícil idear una estrategia apropiada para deshacerse de las evidencias. Y así, tras un par de semanas y media, todo parecía estar completamente olvidado. Las nubes de tormenta habían desaparecido, y por fin estaban viviendo su pequeño idilio tal y como lo soñaban. O al menos, eso creían. Tía May, ¿ya estás lista? ¿Ya terminaste de empacar? La mujer esbozó una sonrisa tímida, afirmó levemente con la cabeza. La muchacha suspiró y contempló a su tía. Conocía esa mirada, no estaba contenta con el viaje. Pero las dos se habían quedado prácticamente solas en el mundo. Y ahora, le había surgido aquella magnífica oportunidad de trabajo. Era una oferta que no se podía rechazar, y a pesar de que le costó muchísimo trabajo, logró convencer a su tía de que partiera con ella. No la iba a dejar sola en Shanghái por nada del mundo. La joven se acercó y abrazó a su tía. Le dio un beso en la frente y contempló ese rostro delgado. Con algunas arrugas, pero todavía lozano y muy hermoso. Su porte y dignidad habían permanecido intactos desde siempre.
Bien arreglada, la tía Maylin podía aparentar fácilmente 20 años menos. Tía. Yo sé que no quieres ir. Pero ya no queda nadie. No tuviste hijos, mi hermano vive al otro lado del mundo con su esposa y sus hijos. No tienes nada acá, nunca lo tuviste en realidad. ¿Por qué aferrarte a esta tierra? Sabes que no puedes engañarme. No puedes decirme que has sido muy feliz aquí. La mujer bajó la cabeza. Su sobrina era la única persona en el mundo que la conocía de verdad. Habían sido íntimas durante toda la infancia y la adolescencia de la muchacha. Solo ella estaba bien al tanto de toda la historia de su vida. Mirm. Puede ser que no haya sido feliz. Pero he vivido en esta tierra y en esta casa desde hace 38 años. Es un lugar lleno de recuerdos. De vivencias. No puedes pedirme que lo abandone todo así de contenta y satisfecha. Mirna se acercó a su tía y la miró a los ojos. Otra vez, Maylin desvió la mirada. La joven, criada a los modos y usanzas occidentales, era sumamente enérgica y perspicaz. Vamos, tía. Como si no me conocieras. ¿De verdad crees que yo te creo? Llegaste a este país contra tu voluntad, aceptaste un matrimonio arreglado con un buen hombre al que jamás amaste. No tuviste hijos. Mi abuelo, gracias a Dios, ya está muerto. Mirm. Interrumpió Maylin, un poco escandalizada por el tono vehemente de su sobrina. Ay, sí, tía. Vamos a hablar claro de una buena vez. Exclamó la muchacha. El abuelo fue un desgraciado al que solo le interesaban el dinero y la posición. Por eso papá lo mandó al demonio en cuanto llegaron aquí. Bueno, estuvo que muriera de cáncer de colon. ¿O qué? ¿Ya se te olvidó lo que pretendió hacerle a papá? ¿O lo que te hizo a ti y a Albert? Maylin suspiró. Aquello todavía le dolía. Mucho más de lo que estaba dispuesta a admitir. Mucho más de lo que le demostró a su esposo, mientras estuvo vivo. La joven miró a su tía, y se dio cuenta de que había encajado el golpe. Conocía sus emociones como ninguna persona. La tomó de las manos y le habló con vehemencia, tía. Perdóname, por favor. No quise lastimarte. En serio. Pero me gustaría que te dieras esta oportunidad. Este sitio está lleno de recuerdos tristes y de decepciones. Esta casa tiene fantasmas y desgracias. ¿Por qué no los dejas atrás? Todavía vas a vivir muchos años. ¿Por qué no buscar la tranquilidad en otro lado? Tú misma me has dicho muchas veces que te gustaba mucho Estados Unidos. Me encantaba, cariño. En especial, porque... La mujer se interrumpió y se cubrió los ojos con la mano. En parte, porque comenzó a evocar recuerdos muy dulces. Y en parte por la vergüenza que esos mismos recuerdos le producían. Mirna no tuvo necesidad de que le explicara nada. Volvió a abrazar a su tía, y ella comenzó a llorar. Estuvieron abrazadas durante un rato, hasta que la anciana se tranquilizó. Es por eso, ¿verdad, tía? No has dejado de pensarlo. Ni a los sitios en donde viviste, ni tampoco a él. No, cariño. Que Dios me perdone, pero no he dejado de pensar en él ni un solo día. Ni siquiera en los años que viví con tu tío. Maylin había tenido 43 años para arrepentirse de su cobardía. Aún recordaba cuando Albert se arrojó al mar, en un intento desesperado por alcanzar la embarcación. Ella miró la cara de satisfacción malsana de su padre, y sintió asco y desprecio por él. Luego, se puso a mirar hacia todos lados en busca de una lancha, algún tipo de embarcación, o hasta un salvavidas que le permitiera escapar de sus padres. No encontró ninguna, y Albert no tardó mucho en perderse de vista. Ella se echó a llorar, mientras su madre la abrazaba y la conminaba a calmarse para no encender la ira de su padre. Desde ese día se reprochó su cobardía, su falta de determinación. Debió arrojarse al agua en ese momento. Era cierto que apenas sabía nadar. Que lo más probable era que se ahogara. Pero, ¿no hubiera sido eso preferible a lo que sucedió después?
Las miles de noches de llanto insolable, los reproches internos, la tiranía de su padre que alcanzó su punto culminante con aquel matrimonio arreglado y nunca consentido. Cierto, su vida había tenido momentos dulces. Su esposo resultó ser un buen hombre al que no le importó que ella ya no fuera virgen. Le tuvo infinita paciencia, hasta que ella por fin se sintió lista para consumar el matrimonio. También aceptó que él era el responsable de la esterilidad que les impidió tener hijos, y se mostró solícito y amable con ella durante todo el tiempo que estuvo con vida. Su sobrina vino a ocupar el vacío que le produjo la falta de hijos. Pero nada de ello bastó para hacerla olvidar a Albert. Muchas noches se soñó junto a él. Su verdadero amado. Con su cuerpo portentoso, sus suaves cabellos blancos, su fuerza de carácter, y su ternura y pasión desbordantes. Se había preguntado 1000 veces lo que sería de él. Estaba casi segura de que había muerto. Lo conocía muy bien, y sabía que no había dejado de nadar. Aunque supiera que sería imposible alcanzarlos. De seguro nadó hasta que le fallaron las fuerzas, y su vida se extinguió entre las aguas del mar. Pero, ¿y si no hubiera muerto? ¿Y si hubiera sobrevivido por algún milagro? ¿Cómo sería ahora, después de 43 años de vida? ¿Podría haber cumplido su sueño de ser marinero? No lo sabía. Pero sí que estaba segura de una cosa: si su amado Albert vivía todavía, seguramente tenía esposa e hijos. Era demasiado guapo. Demasiado apasionado, fuerte, y lleno de vitalidad. Seguramente había hecho muy feliz a otra mujer. O a otras mujeres, tal vez. Seguramente era un abuelo todavía vigoroso. Pero también dulce, cariñoso. Lleno de preciosos nietos, y quizá hasta de bisnietos. 8. La voz de su sobrina la sacó de sus pensamientos. La muchacha empezó a hablar y se detuvo unos momentos, sopesando cuidadosamente sus palabras. Tía. Yo lo sé. Ya no hemos platicado, y no te diré nada más. Solo quiero que recuerdes que vamos a Detroit, en Michigan. Muy lejos del sitio donde estuvieron juntos. No te preocupes ni tengas miedo. Las probabilidades de que lo encuentres, si es que todavía está vivo, son casi inexistentes. Lo sé, cariño. Lo sé, y no sé si eso me alivia, o me da terror. La joven estrechó el abrazo, besó a su abuela y le dijo con optimismo. Detroit es una ciudad muy grande, que está en pleno proceso de reconstrucción. En muchos sentidos, se parece a Shanghái. No sé por qué, tía. Pero estoy segura de que allá te sentirás como en casa. Incluso sabes hablar inglés, no te será tan difícil hacer amistades. La anciana sonrió, y acarició la mejilla de su sobrina. Ya te sientes mejor, ¿verdad? Dijo la muchacha, contenta de ver al fin una sonrisa en aquel rostro tan amado. Sí, corazón. Ya me siento mejor. Ven, tía. Terminaremos de hacer tus maletas y las mandaremos al aeropuerto. Solo tenemos 2 días para terminar de arreglar todo, y volar hacia una nueva vida. Meilin volvió a sonreír, y comenzó a doblar la ropa que le quedaba. Maldita puta. Entonces, eso es lo que ella ha estado haciendo con nuestro hermano. ¿Ya viste, Luan? ¿Ya te diste cuenta? Luan escondía la cabeza entre las manos. Su rostro y sus brazos estaban completamente rojos. Se sentía tan afectada que apenas pudo responder asintiendo. Lola tomó su tiara, y la arrojó contra el piso con tal violencia que se partió en pedazos. GGRRR. Ya verá esa prostituta. Yo me voy a encargar de ella. Yo misma lo voy a hacer. La pequeña princesa volvió a mirar hacia la pantalla. Allí estaban los dos, comiéndose a besos y llenándose el cuerpo de caricias. Su desnudez y sus movimientos no dejaban lugar a dudas. Lola se puso roja. Estaba tan iracunda que se sentía al punto del colapso. Luan levantó la mirada.
Se llenó de vergüenza cuando vio que su hermana no despegaba los ojos de la pantalla. Debió haber pensado en eso mucho antes. «Deja de ver eso», gritó, y apagó el monitor de la computadora. «No se supone que debas ver esas cosas, Lola. Ni siquiera yo debería verlas», concluyó en voz muy baja. «Esto lo tienen que saber mamá y papá, y esa maldita puta debe de largarse de aquí». 6. Lola. Gritó Luan, escandalizada por el lenguaje de su hermana menor. «¿Qué modales son esos, señorita? ¿Eso es lo que aprendes en los concursos de belleza?» «No me fastidies, Luan. ¿O qué? ¿Me vas a negar que esa tal Limca es una cualquiera?» Luan suspiró de contrariedad. No podía negar que Lola tenía bastante razón esta vez. Lola supo interpretar el silencio de Luan. «Bueno, tú y yo lo sabemos. Es hora de que lo sepa toda la familia. Tan pronto como llegue mamá, vamos a decirle todo y a enseñarle el vídeo». Luan reaccionó de inmediato. «No, señorita. Tú te vas a calmar, y yo voy a decidir lo que tenemos que hacer. Ese era el trato, ¿recuerdas? Los vídeos son míos, y yo decido lo que haremos con ellos. ¿O qué, quieres que castiguen a Lincoln también? A lo mejor se lo merece, ¿no? Por ir a revolcarse con una. Alto ahí, jovencita», dijo Luan, notando que comenzaba a alterarse de verdad. «Dije que yo lo voy a manejar, y no se dirá una sola palabra sobre este asunto hasta que lo hayamos pensado muy bien. ¿Entendiste?» Lola apretó los labios y los puños. Parecía decidida a seguir discutiendo. Pero súbitamente pareció calmarse y asintió con la cabeza. «Así lo espero. Ahora, vete a tu cuarto y trata de tranquilizarte. Mamá no debe tardar en llegar». La pequeña princesa salió y se metió a su cuarto. Cerró la puerta con seguro, fue hasta un costado de su ropero, y extrajo una memoria USB que estaba conectada a un cable que bajaba por el ducto de ventilación. Luego, fue por la flamante tablet que ganó en su último concurso de belleza. Con rabia contenida la encendió, y en menos de un minuto estaba viendo el vídeo en el que aquella advenediza y su hermano tenían intimidad. «Ya verás, maldita puerca», pensó, mientras sentía hervir su sangre. «Muy pronto saldrás para siempre a casa. Ya lo verás». «Muy bien, mis niños tienen algo que decirme», dijo Albert, mientras los miraba fijamente. Los niños peliblancos retrocedieron por el susto. Pop había ido a la cocina por unos refrescos, y ellos decidieron aprovechar para darse un apasionado beso en los labios. Como solía ocurrirles, la pasión pudo más que la prudencia. Perdieron la noción del tiempo, y el abuelo los sorprendió bien abrazados y con sus bocas unidas. Albert no esperó respuesta. Se apartó y, con toda calma, colocó la bandeja con los vasos en la mesa de centro. Los niños estaban pálidos y paralizados, ni siquiera podían hablar. Pero Albert parecía haber perdido el interés en ellos. Dispuso todo en la mesa de centro, y solo se volvió para mirarlos cuando terminó. Los muchachitos no sabían qué hacer. De la palidez, pasaron al rojo vivo. No se atrevían a levantar las miradas, ni siquiera para verse el uno al otro. A cada momento esperaban un reproche, una invitación a que se explicaran. Pero no ocurrió nada de eso. El silencio total reinaba en la sala de la pequeña pero cómoda casa de las afueras de Royal Oaks. Unos momentos después, ya no aguantaron tanta presión. Levantaron la mirada a donde estaba Albert, y su sorpresa casi sobrepuso a su miedo. El bondadoso anciano sonreía. Bueno. No era una sonrisa franca.
pero sus labios estaban agradablemente alargados, y su rostro parecía sereno y comprensivo. De alguna manera, les devolvió cierta tranquilidad. Abuelo, yo. Es decir, nosotros. Balbuceó Lincoln. Bueno. La verdad yo también. Terció Linka. Pero los dos muchachitos se quedaron enseguida sin saber qué decir. El viejo guerrero decidió que ya habían tenido suficiente. Era tiempo de hablar seriamente con los dos. Tenía que ser comprensivo y precavido, ellos necesitaban saber que podían confiar en él. Ustedes dos se quieren, mis niños. Yo lo sé. Aunque no lo supiera desde antes, me hubiese dado cuenta desde que llegaron. ¿No vieron que venían tomados de las manos cuando yo salía a abrirles la puerta? Dios mío. Murmuró Linka, y se cubrió el rostro con las manos. Lincoln estuvo a punto de hacer lo mismo. Pero las palabras de su abuelo le saltaron a la conciencia. Espera, abuelo. Dices que lo sabías desde antes. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que lo sé desde que fueron a verme al asilo, sentenció Albert. Pero. ¿Cómo? Preguntó Lincoln, cada vez más asustado. Ese era el momento decisivo. Albert supo que ese era el momento en que debía luchar para ganarse la confianza de los niños. Lincoln. Linka. ¿Alguna vez escucharon aquella frase que dice que el amor está tan orgulloso de sí mismo que quiere que todo el mundo lo vea? MHH. Que es imposible ocultarlo, porque se empeña en salir y mostrarse a como de lugar. No. Susurró Lincoln, arrastrando la voz. Bueno, pues ustedes dos fueron tan obvios, tan poco discretos, que casi todo el mundo se dio cuenta de que había algo muy especial entre ustedes. Solamente Ethan y Rosen no lo percibieron al principio. Y los dos están ciegos desde hace años. De nuevo, los dos se quedaron en silencio y jugando con sus dedos. No sabían qué decir. Se sentían demasiado avergonzados. Miren, mis niños, les voy a ser completamente sincero. Yo no creo que estén haciendo nada malo, ¿saben? Después de todo, ¿quién puede decir o decidir en qué momento de la vida le llegará el verdadero amor? Yo recuerdo perfectamente mi niñez y mi adolescencia. Y mi joven corazón de aquel entonces sentía el amor con la misma intensidad que en mi vida adulta. Se siente igual, se sufre igual. La emoción de ver a la persona amada es exactamente la misma, y el alma se desgarra igual si llegas a perder ese amor. El abuelo se detuvo un momento. Ya desde sus primeras palabras, los dos levantaron la vista con asombro, intentando asimilar lo que aquel hombre tan querido y admirado les decía. Su rostro y su porte eran elocuentes. Por un momento, su mirada se perdió en la lejanía. Y la sombra de tristeza y añoranza que nubló su rostro casi se podía sentir. Albert se sobrepuso. Respiró hondo, volteó a ver a los niños, y les habló con su voz más suave y calmada. Linka. Lincoln. ¿Me permiten que les cuente una pequeña historia? ¿Quieren saber por qué puedo entenderlos? No vacilaron un solo instante. Ambos asintieron a la vez. Aunque eran fuertes y valientes, los dos anhelaban algo de comprensión verdadera, no solo resignación o aquiescencia. Nunca lo comentaron, no intercambiaron ninguna mirada para ponerse de acuerdo. Solamente abrieron sus corazones y se dispusieron a escuchar. Mis niños, yo conocí el amor de mi vida a los 12 años de edad. El abuelo habló sin pausas durante un buen rato. Lincoln y Linka escucharon ávidos, sorprendidos y enternecidos la maravillosa y terrible historia del romance entre Albert y Maylin. Albert se explayó contando casi todo. Solamente omitió por delicadeza sus encuentros íntimos. Pero les dejó perfectamente claro que su pasión era tan desbordante que si tuvieron encuentros íntimos, y a una edad mucho menor de lo que permitían las leyes, la moral y las buenas costumbres. Les narró con todo detalle la manera en que se encontraron por primera vez, las primeras veces que se hablaron y cómo prepararon sus primeras citas.
Lo rápido que progresó la confianza y la intimidad. Linka suspiró cuando Albert les contó sobre su primer beso, y ambos se estremecieron cuando supieron de la férrea oposición que enfrentaron de los padres de Mei Lin. Albert les habló de los planes que habían hecho para el futuro. Se sintieron tan identificados, que sus manos se entrelazaron sin que ellos se dieran cuenta. Y lloraron sin control cuando escucharon la manera en que el padre de Maylin los separó al fin, y la forma en que Albert luchó hasta sus últimas fuerzas para que no lo apartaran de su amada. Cuando terminó, los ojos del anciano estaban enrojecidos. Lincoln y Linka lloraban abrazados. Abuelo. Yo. Dios mío, no sé qué decir. Balbuceó Lincoln, mientras limpiaba las lágrimas de su rostro. Yo. No sabía. No, hijito. Es algo que no le había contado a nadie. Ni siquiera tu madre lo sabe. Linka no pudo contenerse y corrió para abrazar al anciano. Durante todo el relato, pensó que quizás su abuela Alberta había vivido algo similar en su propio universo. Cuando pensó en eso mucho tiempo después, se dio cuenta de que aquel fue el primer momento en que comenzó a resquebrajarse el caparazón con el que se cubrió para no añorar las cosas buenas que tuvo que dejar al seguir a Lincoln. Muy pronto, Lincoln acudió también al lado del abuelo, y él los abrazó a los dos. Fue un momento extraordinario para los pequeños. No alcanzaban a decírselo ni a sí mismos, pero se sintieron profundamente aliviados al darse cuenta de que un adulto consciente y responsable era capaz de comprender lo que sentían. Les diré una cosa, mis niños, la edad y las experiencias me han ayudado a reponerme de todo eso. Demonios, si no fuera por todo lo que pasé, ustedes dos no estarían ahora conmigo. Pero es cierto que estoy vivo solo de milagro. Y mi pobre Mei. Solo el cielo sabe lo que fue de ella. Ay, abuelo. Dijo Linka, abrazando al robusto anciano con mayor fuerza. Los ánimos de los tres se fueron calmando poco a poco. Y tal como Albert lo previó, los niños muy pronto se abrieron completamente con él. Le confiaron su mutuo amor, su deseo de estar juntos y tener una vida en común a futuro. Lo sé, mis niños, asintió Albert. Pero tenemos que ser realistas los tres y hablar un poco sobre esto. Sé que me creen cuando les digo que yo quiero que vivan ese amor. Quiero que ustedes sí lo puedan consumar y sacar adelante. Pero su situación y la que yo viví con Meilin son muy diferentes. No se trata de lo que sienten el uno por el otro, ni de la sinceridad del amor que se tienen, eso es evidente para cualquiera que los mire sin prejuicios. Pero ustedes viven una realidad y unos tiempos muy distintos. Los niños asintieron, y Albert los miró de nuevo con seriedad. Hay situaciones legales. El mundo ahora está mucho más consciente de la protección a los menores. Ya es mucho más difícil que ustedes dos puedan hacer lo que quieran. Además, está la otra parte, que quizá ninguno de ustedes haya notado. Mi esposa, la madre de Rita, era una mujer un tanto. Bueno, digamos que era demasiado devota y puritana. Fue criada en una moral católica muy férrea, y mucho me temo que crió a Rita de la misma manera. Yo siempre estuve en el mar, así que no pude influir tanto en la manera de pensar de mi hija. En parte por eso tuvo tantos hijos, pero también por eso su insistencia en cuidar a las mayores, y hablarles tantas veces de que deben llegar vírgenes al matrimonio, y esas cosas. ¿Has escuchado a tu madre hablar de eso, Lincoln? Sí. Por desgracia, reconoció el chico, haciendo una mueca. Bueno, pues si ustedes no son discretos y cuidadosos en todo momento, pueden tener gravísimos problemas cuando Rita se entere. Además, esto es un secreto y debe quedar solo entre nosotros. Tengo la sospecha de que ocurrió algo con Rita al principio de la adolescencia. No sé qué. Por un lado, puede ser muy puritana e intolerante. Pero por otro, ha hecho 11 hijos con su esposo. Ya se imaginan a qué me refiero. Los dos peliblancos hicieron una mueca, pero asintieron. Después de todo, ¿acaso no hacían ellos lo mismo? Tienen que ser discretos.
Hasta con sus hermanas, Lincoln. Y con Lynn también. Él, y algunas de ellas podrían ser tan intolerantes como Rita, quién sabe cuántas de ellas. Si mi hija sabe lo que está pasando entre ustedes de la manera equivocada, mucho me temo que no lo tomará nada bien. Mami, dijo Lola, afectando un tono de voz a la vez tierno y zalamero, ¿puedo hablar contigo un momento? Rita estaba a punto de decirle a su hija que estaba ocupada. Pero la niña tenía tal expresión de ternura y preocupación, que Rita se derritió. ¿Qué más daba? Le dedicaría unos cuantos minutos, y luego podría continuar con sus quehaceres. Extendió una mano para acariciar el rostro de su pequeña princesa, y le sonrió. Dime, tesoro. Hay algunas cosas que no entiendo y me preocupan mucho. ¿Podemos hablar un momento en mi habitación? Lana no está allí. Anda de nuevo en el patio jugando con brincos. De nuevo, Rita estuvo a punto de protestar. ¿Qué cosa podría ser tan importante como para que Lola quisiera hablarla en su cuarto? Allí estaban tan discretas y a salvo como en cualquier otro lugar de la casa. Lola se anticipó a sus palabras. Es que necesito mostrarte algo, mami. Una especie de regalo que me hicieron, pero no comprendo muy bien lo que representa. Esto despertó por fin la curiosidad de Rita. Por un momento, imaginó las peores cosas que podrían pasarle por la mente. Pero procuró tranquilizarse. Después de todo, Lola solamente tenía 6 años. Aunque por otra parte, en los concursos de belleza. No, mejor no pensar en eso. Tomó la mano de la niña y se dejó guiar a su habitación. Mami. Comenzó Lola, después de cerrar la puerta con seguro. Hay algunas cosas de la relación entre chicos y chicas que no entiendo. Son cosas que, bueno, se ven muy extrañas. Y no sé, no parecen ser muy buenas. Rita se puso de todos los colores. No necesitaba que Lola le dijera más. Enseguida sintió que la cólera comenzaba a bajar desde su cabeza hasta los últimos rincones de su cuerpo. Lola. ¿Te refieres a cómo te pusiste a ver esas cosas? Gritó Rita, avanzando hacia la niña con un gesto de amenaza. No, mamá. Te juro que yo no vi nada. Dijo Lola retrocediendo, aparentemente aterrorizada. Es que Luan me mandó un video gracioso que filmó en la casa, y creo que se confundió. ¿Qué? Interrumpió Rita, que Luan está filmando vídeos en la casa otra vez. Me temo que sí, mami, dijo Lola, agachando la cabeza. Pero filmó algo muy raro. Algo que no es muy gracioso, y lo estaban haciendo Lincoln y Linka. Rita se puso aún más iracunda, si cabe. ¿Dónde está? Enséñame ese vídeo ahora mismo. Temblando de miedo, Lola encendió su tablet y se la pasó a su madre. Ya tenía preparado de antemano el vídeo y el programa de reproducción, así que Rita solo tuvo que tocar la pantalla para contemplar las tórridas imágenes protagonizadas por los dos muchachitos peliblancos. El vídeo no duraba más de 1 minuto, pero era elocuente y explícito. Rita se puso de todos colores y comenzó a hiperventilar. Se sentía iracunda, avergonzada, y muy mortificada. Su hijo, un tierno bebé hasta hace algunos años, estaba protagonizando una escena digna de una fuerte película pornográfica. Súbitamente, tuvo ganas de vomitar. Aventó la tableta a la cama de Lola y se cubrió el rostro con las manos. Lágrimas de ira y vergüenza comenzaron a correr por sus mejillas. No. Pensó. Mi bebé no. Es un niño, maldita sea. ¿Cómo es posible que? En ese momento, sus pensamientos se interrumpieron. Reflexionó por un momento, y se puso todavía más furiosa que antes. Claro. Lincoln nunca fue así, hasta que esa. Ni siquiera pudo pronunciar la palabra en su mente. Por un momento, pensó que sangraría por la nariz. Sus oídos empezaron a zumbar y se volvió hacia Lola, quien todavía la miraba con expresión de terror.
Rita tomó a su hija por los hombros y la sacudió. ¿Dices que Luan te mandó el vídeo? Ese sí, mami. Cerró los ojos y soltó a la niña. Se pasó la mano por la cara y salió a trancos de la habitación. Luan. Luan Lau. Sus gritos comenzaron a resonar inmediatamente por el pasillo. La pequeña princesa cambió su rostro de temor por otro de profunda y malsana satisfacción. Eres una maldita, Lola. Gritó Luan, cuando se la topó por el pasillo. Te dije que yo decidiría lo que íbamos a hacer con el vídeo. Lola la miró directamente a los ojos. Obsequió a su hermana con una sonrisa despectiva y llena de dientes. Y yo, te dije que me iba a hacer cargo yo misma. ¿Recuerdas? Luan estaba furiosa. Su madre le había dado tal cachetada, que todavía tenía marcados los dedos en la mejilla. Tomó a la pequeña princesa por los hombros y parecía decidida de golpearla. Te voy a, alto ahí, comediante de pacotilla. Si me tocas aunque sea un solo cabello, le diré a mamá y ella se hará cargo de ti. Métete a tu habitación, o le diré a mamá que estabas en el pasillo escuchando. Luan rechinó los dientes y azotó la puerta de su habitación. Sentía tanta culpa y rabia que se arrojó a su cama. Se cubrió la cabeza con la almohada y empezó a llorar. Maldita sea. ¿Cómo me presté al juego de esa maldita mocosa enferma? Lo de Lincoln y Linka era muy serio. Grave incluso. Pero aún así, no esperó una reacción tan terrible y desproporcionada por parte de su madre. Cuando vio los vídeos, amenazó con sacar a Linka de la casa para siempre. Nunca la había visto tan enojada. Los tímidos intentos que hizo por defender a la parejita, fueron recompensados con una cachetada que hizo que sus brackets se enterraran en la parte interna de sus mejillas. No había nada que hacer. Solo llorar, orar y esperar. Ojalá que Lincoln y Linka pudieran perdonar su estupidez algún día. Rita mandó a todas a su habitación, excepto a Lori. Si Lenny hubiera tenido un poco más de juicio e inteligencia, también la hubiera involucrado a ella. Todos los mayores de la casa tenían que saber lo que estaba pasando con la linda parejita. Mamá, ¿qué pasa? Dijo Lori, nunca te había visto tan enojada. Rita iba a responder, pero oyó algunos débiles cuchicheos en lo alto de la escalera. Subió de inmediato, y pudo escuchar que varias puertas se cerraban. Si vuelvo a escuchar algún ruido, todas quedarán castigadas hasta el siguiente año. Está claro. Gritó a voz en cuello. Lori la miró bajar. Su madre casi nunca le había producido tanto miedo. Pronto lo sabrás, Lori. Necesitaremos toda tu ayuda. Lo que vamos a hablar con tu padre no debe salir de esta casa. ¿Está claro? La mayor de las hermanas Laud se limitó a asentir. No comprendía absolutamente nada. Pero una vez que llegó su padre y les mostró el vídeo en la tablet de Lola, comprendió inmediatamente. Y se comprometió a apoyar a sus padres en cuerpo y alma. Lincoln abrió la puerta de la casa. Dejó pasar a Linka, y ambos se sorprendieron al toparse de frente con sus padres y Lori. Tenían una cara de enojo como jamás antes les había visto. Estaban tranquilos y relajados. No imaginaban la tempestad que estaba a punto de cernirse sobre ellos. Por primera vez en mucho tiempo, sentían que no tenían nada que temer. Su abuelo les dio muchos consejos con el mismo tono comedido y cuidadoso que estuvo empleando todo el rato. Linka a veces se sentía apenada, pero no incómoda. Al final, Lincoln tuvo la impresión de que su amada estaba empezando a crear un vínculo muy fuerte con el abuelo. Tan fuerte como el que él mismo tenía. Y eso lo llenaba de satisfacción. Él era el amor y el confidente de Linka, pero a la chica le haría mucho bien tener en su vida a un adulto confiable, comprensivo y experimentado. Después de todo, ella también necesitaba. El hilo de sus pensamientos se vio cortado bruscamente por el grito desaforado de su madre. Por fin llegan ustedes dos. ¿Acaso estuvieron tanto tiempo con el abuelo? ¿Por qué rayos se tardaron tanto?
Los dos peliblancos se sintieron muy sorprendidos por las rudas palabras de Rita. Mamá, ¿qué? Balbuceó Lincoln, pero su madre le cortó la plática gritando nuevamente. Silencio, jovencito. Siéntense en el sillón. Tenemos que hablar muy seriamente con ustedes dos.